Disculpen, no sé cómo va a salir esto porque no tengo mucha experiencia en dar conferencias a distancia. Yo soy bastante gesticulador, entonces me cuesta mucho esto de estar quieto, no poder caminar, no poder, bueno. Entonces, bueno, vamos a ver cómo sale. Lo que vamos a hacer es hablar de, primero, una breve introducción de suelos no saturados, también una introducción muy rápida al BBM, que es el modelo más usado para modelar el comportamiento mecánico de los suelos no saturados. Y después, en una segunda parte, sí nos vamos a dedicar a las escolleras. Bueno, a ver si puedo compartir la pantalla, a ver si lo hago bien. Esto tendría que ser así, supongo. No. Ahí. Acá. Mientras lo haces, Felipe, seguís a cargo de recibir los chats de la gente y de hacer preguntas, interrumpir para las preguntas. ¿Lo haces vos, Felipe? Sí, sí. Listo. Ok, entonces ahí se ve la pantalla, la compartí. Sí. Perfecto. Bueno, primero decirles que, como les decía, me cuesta mucho esto de estar hablando a una máquina. Ya sé que ustedes están ahí atrás, o creo, tengo fe de que ustedes me están escuchando. Pero toda interrupción o pregunta o lo que quieran es muy bienvenida. Me lo va a hacer mucho más ameno. Entonces, como dije, a ver dónde está esto, el puntero, ahí está. Entonces, como dije... el control L, puntero láser es control L, para prenderlo y para apagarlo. Bueno, entonces, vamos a hacer esto en dos partes. Una primera parte va a ser dedicada a una introducción muy básica, muy conceptual a los suelos no saturados y también una introducción muy conceptual al BBM. Acá, bueno, voy a obviar la formulación. Yo sé que esto es un curso de geomecánica computacional y por lo tanto daría como para hablar de formulaciones, pero no quiero hacerlo pesado, ni para ustedes ni para mí. Y por otro lado, bueno, las formulaciones están en los papers y el que le interese me escribe, le mando los papers y si tiene dudas me las pregunta y ya está. O sea, lo que quiero es que queden los conceptos. Después de esa primera parte vamos a hacer un descanso, que digo que unos 15 minutos estaría bien, como para darse una vuelta, ir al baño, hacerse un mate, qué sé yo. Y después vamos a enganchar con la segunda parte, de comportamiento mecánico de las escolleras. Ahí puse rockfill, es la palabra en inglés, y enrocados es la palabra mexicana. En buen castellano la palabra es escolleras. Bueno, entonces vamos a arrancar con la primera parte, introducción a los suelos no saturados. Primero de todo voy a pasar un chivo. Si coronavirus nos deja, el año próximo vamos a tener el Congreso Panamericano de Suelos No Saturados, que esta vez, por suerte, toca en Río, entre el 25 y el 28 de julio de 2021, y los resúmenes se reciben hasta el 30 de abril, así que están todos invitados. Yo estoy tratando de animar a la gente para que la representación argentina sea nutrida y se note algo. Entonces, siempre al lado de los brasileños somos pocos, pero no importa, vamos a hacer el esfuerzo. Todos invitados. Bien, entonces vamos a empezar. Yo quería primero hablar un panorama general, mecánica de suelos, y dividirlo en suelos saturados y suelos no saturados. Esta división es bastante, ocurre en la vida real, incluso entre los grupos que estudian una mecánica de suelos y la otra mecánica de suelos. Son ambientes bastante diferentes, incluso los comités técnicos de la Sociedad Internacional son separados, ¿no? Tienen un comité especial para los suelos no saturados. ¿Y por qué? Porque uno dice, al final, suelos son suelos, todo lo mismo, ¿no? Pero, bueno, justamente esta diapositiva tiene ese sentido, es decir, explicar un poquito por qué. Entonces, los suelos saturados, saturados de agua, se entiende,
sabemos que el comportamiento mecánico depende de la presión de agua, ¿no? El famoso principio de las tensiones efectivas. Entonces tenemos, digamos, normalmente en nuestros problemas habituales hay un problema a resolver, son un problema mecánico más un flujo de agua, ¿no? El problema del flujo de agua se resuelve y se resuelve el problema mecánico. Y esto viene de una hipótesis de simplificación que ha sido, digamos, para hacerlo fácil, vamos a suponer que el suelo o está completamente lleno de agua o completamente seco, ¿no? Esas son como dos situaciones límite del suelo. Y eso, que parece muy simplista, fue muy potente en realidad para desarrollar toda una teoría del comportamiento del suelo y herramientas de análisis de los problemas de suelo clásicos, ¿no? Fundaciones, muro de retención, lo que quieran. Se puede analizar con esa mecánica de suelos, digamos, así clásica, la de Terzaghi. Normalmente, cuando tenemos problemas hidráulicos de flujo de agua y mecánico, los análisis los podemos hacer normalmente, podemos hacerlos desacoplados. Diría que casi la única excepción que necesitamos un análisis acoplado, es decir, resolver simultáneamente los dos problemas, es cuando tenemos licuación, ¿no? Problemas dinámicos. Ahí necesitamos, sí podemos llegar a justificar un análisis de los dos problemas acoplados. En contraposición, los suelos no saturados implican asumir que el suelo está formado ahora por no dos fases, sino tres fases. Sólido, líquido, o sea, agua, y un gas, que normalmente es aire, ¿no? Entonces, el comportamiento mecánico sigue dependiendo de la presión del agua, pero resulta que ahora la presión del agua es menor que la atmosférica, y entonces esa la llamamos succión, ¿no? Cuando hablo de succión es siempre, ya vamos a ir a una definición, pero estoy hablando de la presión del agua por debajo de la atmosférica. Tenemos también problemas de flujo de agua, pero ahora, como resultado de considerar que hay tres fases en el suelo, tenemos una cantidad adicional de problemas. Por ejemplo, pueden ocurrir cambios de fase, evaporación o condensación de agua. Puede haber, además de flujo de agua líquida, puede haber flujo de vapor. Puede haber flujo de calor, flujo de aire, transporte de solutos, reacciones químicas. Es decir, esta disciplina nueva, si se quiere, surgida ahí por los 80, no solo abrió digamos, la puerta a esto de que el suelo está conformado por tres fases, sino abrió la puerta también a gran cantidad de nuevos problemas que no se presentan siempre. Es decir, la mecánica de suelos clásica sigue siendo tan válida como siempre, pero cuando yo abro la puerta a estos nuevos problemas, hay todo un campo de trabajo ahí, ¿no? Y entonces, en este caso, en la mecánica de suelos no saturados, los análisis se suele requerir que los análisis sean acoplados. Es decir, yo tengo que resolver varios problemas a la vez. Vamos con los conceptos básicos. Entonces, todo parte de que entre la fase, ya dijimos, hay fase sólida, fase líquida, fase gas en el suelo, y entre la fase de gas y la fase de líquido hay lo que llamamos un menisco. Es decir, es una interfaz y sabemos que a la interfaz entre suelo y gas tiene una propiedad que se llama la tensión superficial, que hace que esa interfaz se comporte como una membrana, es decir, tiene unas características especiales y que básicamente resisten una diferencia de presión. Como es una membrana, justamente para resistir diferencia de presión necesitan tener una cierta curvatura, ¿no? Dependiendo de la curvatura, es la diferencia de presión que resiste. Entonces, esa interfaz, ese menisco de agua, yo puedo, a un lado tengo la presión de gas, a otro lado tengo la presión de líquido. La diferencia es lo que yo llamo la succión matricial. Entonces, ¿qué sucede si yo aplico, por el momento supongamos que podemos controlarla, esa succión matricial, es decir, a esa diferencia de presiones? Entonces, vamos a ver qué pasa cuando yo cambio el valor de la succión matricial. Entonces, si yo aplico succiones más altas, acá está al revés el signo, sí, está al revés el signo, efectivamente, esto está mal, o sea, S1 es menor que S2 y es menor que S3.
Entonces, a medida que aplico succiones más altas, necesariamente el menisco, para acomodar esa diferencia de presión, tiene que disminuir su curvatura, ¿no? O sea, perdón, aumentar su curvatura, disminuir su radio de curvatura. Entonces, necesariamente el menisco se tiene que ir hacia adentro, lo que implica, o sea, dentro del poro, digamos, que está dibujado acá. Y eso implica que tiene que haber menos agua, porque cabe menos agua en el poro. Por lo tanto, aumentar la succión matricial implica disminuir la cantidad de agua almacenada en el suelo. Entonces, cuando aumento la succión, hay un secado del suelo, y viceversa, ¿no? Cuando bajo la succión, hay un mojado. Acá hay una foto de unos meniscos en unos granos de arena, para que ustedes crean efectivamente de que eso sucede así como yo se los estoy contando. Bueno, entonces vamos a ir directo a cómo se controla esa succión. Porque yo hablé de que yo podía controlar la succión en un ensayo, ¿no? Entonces, en un ensayo típico de, esto se llama, la técnica se llama traslación de ejes, o de tensiómetro, un tensiómetro agrícola funciona exactamente igual. Yo lo que hago es poner en contacto la muestra de suelo con un elemento, que normalmente es cerámico, que tiene la propiedad de tener un tamaño de poro controlado. Es un elemento permeable y el tamaño de poro es controlado, digamos. Entonces, digamos, en su fabricación. Entonces, si yo parto con este elemento que se llama placa cerámica de alto valor de entrada de aire, si yo parto con este elemento saturado y pongo en contacto la muestra del suelo con este elemento que está saturado, el agua del suelo se pone en contacto con el agua de la placa y entonces puedo yo tener un sistema de drenaje que me permita meter y sacar agua. Eso por un lado. O puedo también, digamos, controlar la presión en el líquido, en el agua. Por otro lado, si esto está en un contenedor cerrado, yo puedo controlar la presión de aire. Con una línea de aire desde un regulador puedo ir cambiando la presión del aire. Quiere decir que de esta ecuación, definición de la succión, presión de gas menos presión de líquido, yo puedo controlar los dos términos, ¿sí? Normalmente, por ejemplo, en un tensiómetro agrícola, de esos que se entierran los agrónomos en el suelo para medir cuánta agua hay en el suelo, la presión de gas es la atmosférica y la presión de líquido está por debajo de la atmosférica. En un equipo de laboratorio con traslación de ejes, lo que hago es aumentar la presión de gas por arriba de la atmosférica y, por ejemplo, mantener la presión de líquido atmosférica. Con lo cual me evito problemas de cavitación, aparición de burbujas de aire, etc. Bueno, no quiero entrar más en técnicas de laboratorio porque me podría meter toda una clase con eso. Quiero que se queden con el concepto. Es decir, yo puedo, esa succión matricial la puedo controlar en el laboratorio o medirla. ¿Qué sucede con el suelo o con un material poroso cualquiera, la roca también, cuando yo voy cambiando esa succión? Supongamos que yo voy, parto de un estado saturado. En el estado saturado la succión es 0, ¿no? Acá la S mayúscula es 1. La succión es 0. ¿Por qué la succión es 0? Bueno, porque cuando el material poroso está saturado, la interfaz que está en la frontera del material, en el borde de la muestra, digamos, la interfaz es plana. Y si la interfaz es plana, no puede soportar diferencia de presión y por lo tanto la presión del líquido es igual a la presión del gas y por lo tanto la succión es nula. Entonces, ¿qué pasa si yo empiezo a aumentar la succión, ¿no? Por ejemplo, hasta un valor P0. Bueno, se empieza a formar mi menisco con una cierta curvatura para soportar esa diferencia de presión, pero inicialmente el grado de saturación cambia muy poco, porque este menisco se queda ahí cerca de la superficie de la muestra y por lo tanto no hay verdadera disminución del grado de saturación. Y recién cuando aumento bastante más la succión, el menisco sí se tiene que meter para adentro y empiezo de verdad a secar. Esto se traduce, si yo puedo medir estos estados en el laboratorio, lo puedo dibujar en una curva. Acá está, en el eje horizontal está el contenido volumétrico de agua, pero también puede ser la humedad gravimétrica o el grado de saturación. Entonces, esta primer situación en que tengo el material saturado sería este punto de acá, ¿no? Y cuando yo empiezo, acá en el eje vertical tengo la succión. Esta es la succión matricial. Entonces yo empiezo a aumentar la succión
Y pasa lo que decía en la segunda figura, ¿no? Aumento la succión, pero el grado de saturación no cae. Recién cuando paso un valor P0, que se llama el valor de entrada de aire, que es esta esquina, esta curva acá, anda por ahí el valor de entrada de aire, ahí empieza de verdad a secar. Y eso se ve en el contenido de agua, ¿no? Se empieza a caer rápidamente. Y cuando ya estoy llegando al final del secado, es decir, ya me estoy aproximando a 0 acá, entonces la curva se vuelve a empinar porque ya hay agua que me es muy difícil de sacar, ¿no? Incluso esto puede tener un valor residual de grado de saturación o de cantidad de agua que ya no puedo extraer de ninguna manera. Estas curvas, las curvas de retención, es una curva o curva característica. Curva característica la llaman los agrónomos, nosotros se la hemos robado a los agrónomos. Es, en el fondo, una ley constitutiva. ¿Qué es esa ley constitutiva? Bueno, es la ley que me describe cómo el suelo almacena el agua en sus poros. Y es muy importante. Después vamos a ver un ejemplo de la importancia que tiene. Normalmente van a ver que estas curvas de retención tienen histéresis, y el motivo de la histéresis está explicado acá en este cuadrito de acá abajo, y es porque los poros, digamos, acá yo he dibujado poros, digamos que monotónicamente, de tamaño monotónicamente decreciente, y en el suelo eso no sucede así. Entonces cuando voy mojando se me queda el menisco atascado en un lugar, y cuando voy secando se me queda en otro. Entonces por eso la diferencia que tengo acá en las curvas de secado, que sería para allá, y mojado, que sería para acá. Un concepto para los que no hayan, los que sea la primera vez que escuchan algo de suelos no saturados, un concepto que seguro tienen es el de ascenso capilar, ¿no? Es decir, alguien les ha explicado esto de los tubitos que suben más si el diámetro es menor. Y simplemente suben más porque esta ecuación, en donde la altura del ascenso capilar depende de la tensión superficial de la interfaz agua-aire. Y esa tensión superficial depende únicamente de la temperatura, ¿no? Y entonces, por encima del nivel freático en este ensayo, ¿no?, del nivel en el tanque, tengo presiones de agua negativas, es decir, negativa significa por debajo de la atmosférica. Si yo este ensayito con los tubos lo replico con un suelo, pasa algo completamente similar. Es decir, en el suelo también sube el agua, tiene una altura de ascenso capilar que depende del tamaño del poro, ¿sí? Hay una zona que está casi saturada, y entonces yo podría dibujar mi curva de retención aquí al costado de mi ensayo con el suelo. Podría dibujar una curva de retención en donde tengo la altura directamente la puedo traducir en presión negativa del agua, y en el eje horizontal tengo la cantidad de agua almacenada, ¿no? Entonces acá parto de la saturación, tengo una zona que está casi completamente saturada, y después aquí decae. Bien, hasta ahí entonces conceptos de succión. Veamos el otro problema que normalmente nos topamos los geotécnicos, que es el problema del flujo de agua. ¿Cómo se trata el flujo de agua en un medio poroso no saturado? Bueno, para nuestra felicidad, exactamente igual que cómo se trata en un medio saturado. Es decir, vale perfectamente la ley de Darcy para un medio saturado, vale para un medio no saturado, con algún detalle que voy a explicar acá, ¿no? O sea, la ley de Darcy, ustedes se acuerdan, es el caudal dividido el área, es decir, la velocidad es proporcional a una coeficiente de permeabilidad por el gradiente hidráulico, ¿no? Y el gradiente hidráulico se define como el gradiente de la carga hidráulica. Entonces, en un suelo no saturado, ¿esto cómo cambia? Bueno, cambia, primero, el coeficiente de permeabilidad ya no es una constante, sino que depende de la succión o del grado de saturación. Ya vamos a ver un esquema que lo van a entender inmediatamente, pero a medida que yo voy secando, la permeabilidad va disminuyendo, ¿sí? Y por otro lado tengo la carga hidráulica, necesito calcular la carga hidráulica. Bueno, esto es exactamente lo mismo, ¿no? La carga de posición más la presión dividido la densidad del agua. Pero ojo, que ahora la presión puede ser negativa, no necesariamente, o sea, puede ser menor que la atmosférica, ¿eh?
Entonces acá está expresado también en succión, que sería lo mismo, solo que cambiado de signo. Como dije, la permeabilidad no saturada es función de la succión o del contenido volumétrico de agua o del grado de saturación. Ya vamos a ver después cómo varía. Y acá he puesto lo que llamamos la succión total, que no la definí todavía, pero ya la vamos a definir en una siguiente diapositiva. Aquí, entonces, ¿cómo se resuelve esto? Bueno, exactamente igual que en un suelo no saturado, ¿no? Necesito la ecuación de balance de agua, que es simplemente la divergencia de la velocidad del agua en un elemento de suelo. Es decir, la divergencia es todo lo que entra tiene que salir. En el caso no saturado. En el caso saturado, perdón, que es esta ecuación que está acá abajo. Y aquí me puse este recordatorio porque este término aparece cuando el suelo no está saturado. ¿Por qué aparece? Ese es un término de almacenamiento. ¿Y por qué aparece el almacenamiento? Bueno, justamente porque al estar no saturado, el suelo puede cambiar su condición, su grado de saturación. Es decir, puede almacenar más agua o menos agua durante el tiempo de mi análisis. Entonces, ojo, que ya no es esto igualado a cero, porque en el suelo saturado solo puede, toda el agua que entra al elemento de suelo tiene que salir, sino que ahora puede variar el almacenamiento. ¿Cómo cambia ese almacenamiento? Bueno, eso me lo da la curva de retención, justamente. Bien, aquí entonces, ¿cómo cambia la permeabilidad no saturada? Yo tengo el suelo saturado, succión es 0, grado de saturación 1. Si dibujo una sección, imaginemos ahora que esto es una sección y el flujo de agua es normal a la sección, es decir, entra en la pantalla, ¿sí? O sale de la pantalla. Entonces, mi sección de flujo por donde circula el agua es máxima, ¿no? Es la máxima que puede tener ese suelo. Si yo empiezo a aumentar la succión, dije que antes de superar el valor de entrada de aire, mi grado de saturación es casi 1, sigue siendo casi 1. Por lo tanto, esta sección efectiva por donde circula el agua no cambia mucho. Pero si yo aumento más, empiezan a aparecer poros parcialmente llenos de aire, y por el aire no circula el agua líquida. Por lo tanto, esa es la explicación de por qué la permeabilidad no saturada es menor que la saturada, ¿sí? Es decir, a medida que aumento la succión, va cayendo la permeabilidad. Y esto es característico de cada material, ¿no? Y aquí hay dos materiales muy típicos, estas dos curvas, ¿no? Entonces tengo un material fino, digamos una arcilla limosa, y un material grueso, la arena. Lógicamente, en la condición saturada, es decir, cuando la succión es 0, la permeabilidad de la arena es mucho más alta que la permeabilidad de la arcilla. Acá tenemos más de un orden de magnitud, que es bastante típico, ¿no? Ahora, si yo empiezo a aumentar la succión, como el valor de entrada de aire en la arena es muy bajo, esta caída de la permeabilidad es muy brusca y se da a succiones relativamente bajas. En cambio, como el valor de entrada de aire en la arcilla es bastante más alto, la arcilla mantiene su permeabilidad saturada por más tiempo, digamos, en ese proceso de secado. Y después recién empieza a caer. Total que esto nos da una situación bastante inusual, bastante sorprendente, que es decir que una arcilla puede tener permeabilidad más alta que una arena. Eso no es tan evidente así a simple vista, ¿no? Para alguien desprevenido, digamos. Pero esto es una situación que o sea, no es perfectamente medible y se da así, ¿no? La permeabilidad no saturada de una arcilla puede ser mayor que la de una arena. Bien. Vamos a hablar de otro tema, de la fase gas ahora. La fase gas, nosotros sabemos que en el gas, en el aire, hay una componente del aire es el vapor de agua, ¿no? Y la cantidad de vapor de agua se puede medir por la densidad de vapor, pero más habitualmente se mide por la presión parcial de vapor. La presión parcial de vapor es la presión, es decir, esas moléculas de vapor están moviéndose todo el tiempo con el movimiento browniano, y si yo pongo una superficie, las moléculas chocan contra la superficie y determinan una presión. La presión parcial de vapor más la presión parcial de aire me da la presión del gas. O sea, la presión que yo puedo medir del gas es esta P sub G. Entonces,
yo puedo definir ahora una cantidad que me dice alternativamente cuánto vapor hay en el aire, y es la humedad relativa. La humedad relativa, muy usada por los meteorólogos, es la presión parcial de vapor dividido una presión de saturación de vapor. ¿Qué quiere decir la presión de saturación de vapor? Bueno, cuando ya el aire o el gas que yo tengo ya no puede contener más vapor porque empieza a condensar, entonces esa es la presión de saturación de vapor. Y la presión de saturación de vapor cambia con la temperatura. Es más alta cuanto más alta es la temperatura. Entonces el gas, a medida que aumenta su temperatura, puede contener más vapor de agua. ¿Cómo usamos esto nosotros? Entonces, nosotros imaginemos que tenemos un poro de suelo donde tenemos las dos fases. Ahora sacamos el sólido, lo dejamos de lado por un momento, y tenemos la fase líquida y la fase aire, ¿sí? Y lo tenemos encerradito el poro del suelo. Si dejamos que pase un tiempo suficiente, esto va a haber un equilibrio termodinámico entre las dos fases, fase líquida y fase gas. Ese equilibrio termodinámico está dado por una ecuación que es de equilibrio de energía, que se llama la relación psicrométrica, que es esta que está en el recuadro aquí arriba, ¿sí? Y lo que dice esto es R, que es la constante universal de los gases, T es la temperatura absoluta, logaritmo natural de la humedad relativa, esto es volumen molar del agua, esta es la succión matricial, y acá hay una componente adicional que se llama la succión osmótica. Y vamos a ver qué es, ¿no? La succión matricial ya la habíamos definido, está acá. Entonces supongamos que tenemos este poro encerrado, las dos fases, y yo dejo que se equilibre, ¿no? Y esto hay una cierta succión, la presión del líquido es menor que la del gas, por lo tanto hay una cierta succión S aplicada sobre el líquido. El aire está a la presión P sub G, y acá hay una humedad relativa de equilibrio que está dada por la relación psicrométrica, ¿sí? Entonces la humedad relativa de equilibrio tendrá un cierto valor. Normalmente la humedad relativa va entre 0 y 1, ¿no? Es como un grado de saturación de vapor, pero del aire. Esa es una situación. Entonces tengo acá mi componente osmótica es nula, la vamos a explicar por qué, la succión matricial es mayor que 0, y lo que me da la relación psicrométrica es puedo despejar de acá una humedad relativa. Otra situación sería, por ejemplo, que la interfaz sea plana. Entonces la presión de líquido es igual a la presión de gas. Y entonces la succión acá es nula. Pero en vez de tener agua pura, tengo un soluto, alguna sal, por ejemplo, cloruro sódico. Entonces, si tengo una sal, mi componente osmótica de la succión es mayor que 0. Y por lo tanto, la humedad relativa del aire en equilibrio con el líquido tendrá un valor que está dado por la relación psicrométrica también. Y por último tengo el caso combinado, ¿no? Tengo succión matricial, es decir, un menisco que me da una succión matricial, tengo un soluto que me da una componente osmótica mayor que 0, y la relación psicrométrica que me permite calcular la humedad relativa. Bueno, ¿cómo usamos esto? Esto se puede usar, por ejemplo, para hacer ensayos, para controlar la succión. ¿Y cómo sería? Bueno, yo tengo acá mi poro, una ampliación de mi muestra, ¿no? Para ver el poro, mi poro del suelo, mi fase sólida, mi fase líquida con el menisco que separa el líquido del gas. Tengo una presión de líquido y tengo una presión de gas. Y del otro lado tengo un tanque con una solución que tiene una cierta succión, que me impone una cierta succión osmótica. Entonces, si yo logro hacer circular el aire, o sea, si dejo equilibrarse, se puede equilibrar por difusión, pero para hacerlo más efectivo puedo hacer circular el aire entre los poros del suelo y este tanque, puedo llegar a imponer una succión a la muestra. ¿Cómo sería eso? Bueno, la fase líquida dentro del tanque impone una humedad relativa en el aire viaja, se pone en equilibrio con el menisco en el suelo, y entonces impongo una succión matricial, porque en el suelo no tengo sales.
¿sí? Entonces la succión que estoy imponiendo acá, equivalente a la humedad relativa, es decir, en equilibrio con la humedad relativa, es la que me resulta digamos, de la relación ciclométrica. Y entonces acá hay algunos ejemplos de soluciones que puedo poner en este tanque, ¿no? Y puedo ver las succiones que impongo. Por ejemplo, hidróxido de sodio me da una succión impresionante, ¿no? 380 megapascales, y eso equivale a una humedad relativa a 20 grados centígrados de 6%, bajísima, ¿no? Y así tengo toda una serie, hasta obviamente el agua destilada. Si pongo agua destilada, la succión osmótica es nula y la humedad relativa es el 100%. Entonces estarían esta probeta en condición de saturación. A la suma, perdón, eso no lo dije antes, pero a la suma de la succión matricial más la succión osmótica, la llamo succión total. Bueno, y luego, no voy a entrar en detalle, pero hay otros flujos que yo podría considerar en un suelo no saturado. Por ejemplo, dije que podríamos analizar el flujo de agua líquida igual que en el caso saturado, pero también puede haber flujo de aire, puede haber aire disuelto en el agua, que viaja con el agua, cuando el agua viaja el aire, puede haber sales disueltas, puede haber contaminantes, y puede haber también flujo de vapor. Por ejemplo, para darles una idea, el flujo de vapor puedo tener de dos tipos. Un flujo de vapor advectivo, que sería el flujo de vapor, el movimiento del vapor que se da cuando el aire dentro del suelo se mueve. Entonces, si tengo un caudal de aire que se está moviendo, ese aire contiene una cierta cantidad de vapor, medido por su densidad de vapor, y entonces ese producto me da un flujo de vapor. Que, digamos que el vapor va a caballo del aire. Pero también hay un flujo no advectivo de vapor por difusión molecular, ¿no? Ustedes saben que si ponen en una esquina de una habitación un recipiente con agua, el vapor que sale de ese recipiente se va a difundir, aunque yo no mueva el aire de la habitación, se va a difundir por toda la habitación simplemente por difusión, ¿no? El fenómeno de choque entre moléculas, y se va difundiendo y se va haciendo una concentración uniforme en toda la habitación. Bueno, eso mismo sucede en los poros de suelo, ¿no? Y lo que describe eso es la ley de Fick. Bien. Y finalmente llegamos al problema que estamos más acostumbrados, que es el comportamiento mecánico. Entonces, ¿cómo influye esto de la no saturación o de la succión en el comportamiento mecánico de un suelo? Bueno, para hacernos un primer concepto, vuelvo a mi esquema de dos partículas de suelo en contacto con su menisco en el medio. Y entonces yo tengo distintas succiones, y las succiones van aumentando. Acá está bien ahora la relación. Entonces, a medida que la succión aumenta, el menisco se mete para adentro porque necesita tener menor curvatura. Y esta es una presión negativa, digamos, una presión por debajo de la atmosférica. Quiere decir que, eso no hace falta que se lo explique, intuitivamente lo sabemos, ¿no? Esas dos partículas van a estar pegadas, atraídas por una fuerza que produce esa succión, esa presión inferior a la atmosférica. Porque todo el resto de la partícula está sometida a presión atmosférica, pero justo en el menisco la presión es menor que la atmosférica. Entonces hay una atracción o una fuerza que mantiene esas dos partículas pegadas, ¿no? Los que hemos construido castillitos de arena en la playa sabemos perfectamente cómo funciona eso. Bueno, ¿y qué tan importante es eso? Bueno, acá hay dos gráficos. Esto es un modelito de dos esferas. Entonces, el profesor Gili de la UPC se dedicó a calcular en sus épocas, años A, cuál era la fuerza de atracción entre dos partículas que produce un cierto menisco con una cierta geometría y una cierta, obviamente, succión. Y entonces, acá, por ejemplo, hay un primer gráfico que dice succión en megapascales. Y en el eje vertical tengo la relación entre la fuerza capilar que se genera entre estas dos partículas
y el peso de las partículas. Claro, porque el peso es algo que gobierna el comportamiento mecánico, ¿no? O sea, es la principal fuerza que produce nuestros problemas, digamos. Entonces, la relación entre la fuerza y el peso cambia muchísimo, obviamente, con el tamaño de la partícula. A medida que el tamaño de la partícula decrece, esa fuerza capilar empieza a ser cada vez más importante, ¿no? Y fíjense cuánto cambia. Si yo tengo, por ejemplo, acá un limo medio, sería un tamaño de 1/100ª de milímetro. Si me voy a una arena media, tendría un tamaño de medio milímetro. Y si me voy a una grava, 10 milímetros. Y si voy a una escollera, 500 milímetros, ¿no? Y entonces está calculada, por supuesto, haciendo que las partículas siempre sean esferas, pero está calculado y ven los órdenes de magnitud que varía esa relación entre la fuerza capilar y el peso. Y acá está hecho lo mismo, pero calculando directamente una tensión en una sección, ¿no? Acá defino una sección, un arreglo regular de partículas, hay una sección y sumo las fuerzas y lo divido en el área y entonces puedo calcular una tensión. Entonces veo como para distintas materiales, distintos tamaños de partículas, con la succión, cómo cambia esa tensión equivalente que produce la succión. Bueno, entonces, hasta acá la introducción muy rápida de suelos no saturados. ¿Cómo se hace para modelar el comportamiento mecánico de los suelos no saturados? Y vamos a ir primero a una introducción y después vamos a ir directamente al BBM. Bien, en suelos no saturados sabemos que vale el principio de las tensiones efectivas, ¿no? Es decir, la tensión efectiva se define como la tensión total menos la presión de agua, y el comportamiento del suelo, el principio dice que el comportamiento del suelo responde a la tensión efectiva, no a la tensión total ni a la presión de agua, sino a la tensión efectiva, la diferencia entre las dos. ¿Qué pasa en suelos no saturados? Bueno, ahora tenemos el problema de que se nos agrega una variable, es decir, ya no tenemos tensión total y presión de agua, tenemos tensión total, presión de agua y presión de aire, ¿no? Y dijimos que la diferencia, presión de agua, presión de aire, presión de agua, es la succión. Por lo tanto, puedo imaginarme que, y eso es lo que primero se intentó hacer, el definir una efectiva con estas tres, es decir, tratar de encontrar una definición de la tensión efectiva que fuera extensible a los suelos no saturados, ¿no? Entonces yo me puedo imaginar que esa tensión efectiva sea una función, por ejemplo, de la diferencia entre la tensión total y la presión. Esto es la succión y esto es lo que se llama la tensión neta. Y ver si existe esa función. Bishop propuso una definición que era simplemente esa tensión neta, es decir, tensión total menos presión de gas, más un factor kappa que multiplica a la succión, ¿no? La diferencia de la presión de aire menos la presión de agua. Y ese factor kappa varía en función del grado de saturación y varía entre 0 y 1. Esto tiene la belleza de que cuando yo saturo el suelo, esto vale, por lo tanto, presión de gas va con presión de gas y me queda la ley de tensión, es decir, la definición de tensión efectiva, ¿no? Entonces, en el límite, yo recupero el principio de tensión, o la definición de la presión efectiva. Bueno, hasta aquí la bondad. Esto no funciona. No funciona por una serie de motivos. Voy a dar un solo ejemplo. Es decir, con esta definición de tensión efectiva, por ejemplo, si yo hago un ensayo odométrico, me planteo un ensayo odométrico, en el cual empiezo con el material a una cierta succión, es decir, la diferencia de presión de aire menos presión de agua es mayor que 0, y empiezo a comprimir, y a una cierta valor de tensión aplicada humedezco el suelo, y directamente lo saturo, llevo la succión a 0, lo que se produce normalmente es una disminución de volumen. Pero si yo analizo esto, si yo llevo la succión de una succión a 0, esto disminuye. Por lo tanto, si esto disminuye, la tensión efectiva definida de esta manera también disminuye. Y si disminuye la tensión efectiva,
quiere decir que el suelo debería aumentar de volumen, no disminuir de volumen. Entonces, bueno, no funciona. Sobre esto se han escrito ríos de tinta y de sangre y discusiones, y se sigue escribiendo, y voy a seguir adelante. Porque desde un enfoque práctico y desde un enfoque sobre todo de ingeniería, de que tenemos que resolver problemas, era mejor hacer esto que les voy a explicar. Básicamente lo que nos interesa modelar en los suelos no saturados son dos cosas. Primero, cuando yo someto el suelo, por ejemplo, a un ensayo, esto puede ser un ensayo dométrico o un ensayo de compresión isótropa, o sea, la probeta triaxial aumentando la presión de cámara y midiendo la deformación volumétrica, que este es el caso, ¿no? Yo aumento P', mido la deformación volumétrica. Y entonces veo probetas a distintas succiones. ¿Y qué pasa? A medida, la línea llena es la saturada, no, perdón, esta no hay ninguna saturada, está a 200 kPa, entonces es la de menor succión, y si aumento la succión, en general lo que veo es que la compresibilidad del material disminuye. Y eso es bastante intuitivo, ¿no? Porque si yo tengo justamente esas fuerzas entre las partículas, atraídas las partículas, las atraigo con más fuerza, quiere decir que el suelo se va a deformar menos volumétricamente que si esas fuerzas se van diluyendo porque bajo la succión, ¿no? Entonces, eso por un lado. Entonces, yo veo distintas curvas y veo que en general, la tendencia general es que el suelo se rigidice cuando aumento la succión. Y por otro lado, si, como en el ejemplo anterior, si a una cierta succión mantengo la carga aplicada constante y humedezco, lo que se produce es una reducción de volumen que llamo colapso. Y eso sucede, ¿no? O sea, si recurrimos otra vez al castillo de arena en la playa, si le echamos un balde de agua, lo que pasa es que el castillo se desmorona. Y lo que estoy haciendo es, digamos, disminuir la succión, perdón, a cero, y entonces eso no se puede sostener. El otro efecto que tiene la succión esto es el ensayo de corte, el ensayo triaxial, como quieran ver. Aquí está la tensión neta en las abscisas y la tensión de corte. Y lo que se ve a medida que aumento la succión es un aumento de la resistencia, lo cual también es bastante lógico, ¿no? Y entonces aparece aquí, la pendiente va cambiando ligeramente, eso querría decir que el ángulo de fricción cambia un poquito, pero esencialmente lo que veo es una aparición de una especie de cohesión, ¿no? Y es una cohesión aparente, porque no está ahí mientras está aplicada la succión, pero si desaparece la succión, desaparece la cohesión. Esos son los dos comportamientos que más nos interesa modelar. Entonces, lo que primero se intentó hacer es definir lo que se llamó una superficie de estado. Hablemos ahora de las deformaciones volumétricas exclusivamente, no las deformaciones al corte, sino deformaciones volumétricas. Entonces, ¿cómo funcionan estas superficies de estado? Bueno, si este es mi plano de compresión, ¿no? Acá tengo, ¿no? Acá tengo tensión, un ensayo isótropo, un ensayo dométrico, tengo la tensión aplicada menos la presión de aire, esta es mi índice de poro, relación de vacíos, y entonces tengo un ensayo típico edométrico, me voy por esta curva 1, ¿no? Y este correspondería a succión nula, es decir, el material saturado. Pero yo voy a dibujar otro eje que sea la succión. Entonces, si yo me voy moviendo por ese eje, tendré, por ejemplo, un comportamiento como esta línea 2, en donde dije que si aumenté la succión, el material es menos compresible que en el 1. ¿Sí? Entonces, esto hace esta curva. ¿Qué otras cosas se ven? Porque dije, esos eran los dos comportamientos más importantes. Sí, perdón. Perdón, te estamos escuchando bastante bien dentro de todo, pero la pantalla tiene un lag y eso dificulta la compresión. Bien. Voy a dejar de lado, a ver, podría apagar la cámara, a ver si vamos mejor, y dejar de lado el puntero, a ver si
Sí, sí podemos. Como dije, Disculpame, el puntero va bien, pero va con delay. ¿sí? O sea, movelo ahora está clavado en la punta de la flecha colapso. ¿Es ahí donde lo tenés vos? Sí. Pues ahí, no sé Move si el lo... puntero porque está clavado ahí. Espérate, pero es que me parece que estamos mirando diferentes diapositivas, puede ser. Yo estoy mirando lo que dice compresión isotrópica y corte. No, es que estoy en la diapositiva siguiente, lamentablemente. O sea, andá para atrás y volvé y vamos a ver qué pasó. A ver. Es que ahora... Espérate. Sí. Ahí selecciono la máquina, ahí estoy en la compresión isótropa y corte. ¿Sí? Y ahí estoy en la superficie de estado. No, clavadísimo. Cortá la presentación y retomala. Ok. A ver. Subió. Ahí se supone. Estoy en superficie de estado. Hay mucho delay, espera. Estamos viendo el PowerPoint, pero no en la pantalla de presentación, sino en la pantalla, como que no hubieras apretado el iconito. Y vos ya estás Sí, viendo sí, la presentación. Yo estoy en la presentación. Discúlpame, ¿vos tenés dos monitores? No, uno solo. Ok. A ver cómo resolvemos este problema. Ah, Una consulta, ¿tiene sincronizado Dropbox, Google Drive o algo así? Puede ser un problema. no. Voy a Una cerrar el alternativa, navegador. si esto se complica, yo tengo acá, puedo poner en pantalla por completa el PDF y yo puedo mover la presentación mientras vos hablás, si querés. Sí, puede ser. Puede ser. Si sentís que no, que es tu conexión de internet la que está jodiendo, podríamos intentar eso. ¿Preferís que lo Es muy intentemos? probable. Tengo mucho problema con internet. A ver, vamos a probar otra vez. Ahí compartí. Ahí estoy en la diapositiva de superficie de estado. Esa es, pero no le pusiste todavía ver la diapositiva, ¿verdad? Sí. Para un poquitito. Quizás tengas que compartir la pantalla, screen. No compartas la ventana PowerPoint, compartí screen. Bueno. A ver. Vamos a ver. O sea, el escritorio. Directo. Ahí. Se supone que ahí debería funcionar. A ver, Ahí estoy en el escritorio. qué bueno. Todo negro. Wow. Qué raro. ¿Querés que comparta mi presentación? Venía funcionando bien, por lo menos hasta terminar esto, que estás a cuatro páginas, o sea, 8 filminas. Si querés, comparto yo y seguís hablando. ¿Qué preferís? Dale. Muy bien. Ok. Ventana, ver, pantalla completa. No, error garrafal.
¿Vos estás viendo mi pantalla? Sí. Bueno, listo. Ahora, vos hablá y mi manito es lo único que tenés. Si querés te puedo dar control, pero podría ser muy traumático. Simplemente hablá, después vemos cómo hacemos. No, yo te voy diciendo y vos vas pasando y listo. Bueno, pues, como decía, primero nos vamos a ocupar del comportamiento volumétrico. Y entonces, lo que decía que lo que primero se intentó, la primera idea que surgió allá por los 80, fines de los 80, 90, fue usar una superficie de estado. ¿Y cómo funcionaría eso? Bueno, si yo tengo, digamos, mi eje horizontal, la tensión neta, ¿no? La tensión menos la presión de aire, y en el eje vertical tengo el índice de poros, ese es mi plano de compresión clásico, donde yo dibujo el resultado de un ensayo odométrico, por ejemplo. Y entonces, esa curva 1 sería el resultado de un ensayo odométrico. Ese sería saturado, digamos, ¿no? Ahora, dijimos que si yo aumento la succión, mi material se deforma menos, ¿eh? Entonces, iría por una curva como la 2, ¿no? Que tiene menos compresibilidad que la 1. Esto es algo básico, ¿no? Pero luego podría ver qué más necesito, qué otros comportamientos tengo. Por ejemplo, un comportamiento de mojado, es decir, mojado a tensión constante, y trayectoria que dijimos que produce una deformación de colapso que viene de esa caída del castillito de naipes, ¿no? Entonces, si yo mojo a carga constante, lo que tengo es una deformación volumétrica de contracción. Hay más detallitos. Por ejemplo, si yo mojo, en cambio, a una succión muy baja, a una tensión muy baja o una tensión nula, como el 4, lo que tengo es un ligero hinchamiento. Y eso se ve. Y estamos hablando de hinchamiento de suelos no expansivos, porque los suelos expansivos es otro tema. Sino un ligero hinchamiento que se debe a que esas fuerzas de atracción entre partículas que generan los meniscos desaparece y por lo tanto el suelo se expande un poquito. También podría, la 5 sería hacer lo mismo, un mojero, manteniendo el volumen constante. Si yo quiero mantener el volumen constante, que no expanda, tengo que ir aumentando la tensión. Pero ¿qué pasa si esa trayectoria de mojado a volumen constante la hago a mayor tensión? Lo que tengo es una curva como la 5', ¿sí? Y esa, después la vamos a volver a recuperar, es lo que llamamos la curva LC, ya les voy a decir por qué. Y por último tendría otra posibilidad que sería una compresión a humedad constante, para que la compresión, yo cuando comprimo un suelo, lo que hago es aumentar el grado de saturación, si lo comprimo a humedad constante. Y si aumenta el grado de saturación, disminuye la succión. Por lo tanto, ahí explico una trayectoria como la 6. Entonces, esto era una buena base para empezar un modelo. La siguiente, por favor. Alejo, corra la siguiente. Bien. Perfecto. Pero ¿por qué no funciona una superficie de estado? No funciona porque, además, el comportamiento del suelo, en general, y el suelo no saturado no es una excepción, depende de la historia, es decir, depende de las trayectorias de tensión. En este caso, tensiones entre comillas, porque las tensiones, ahora recordemos que tenemos una variable adicional, que es la succión, ¿no? Entonces, depende de la trayectoria que yo siga, el suelo tiene memoria y reacciona de una manera o de otra. Y eso se demuestra en este ensayo, que podría ser un ensayo odométrico, no, es compresión isótropa porque dice P, presión media y deformación volumétrica. Entonces, por ejemplo, si yo parto del punto B corta, ¿no? Con succión nula, y sigo un camino 1 de compresión a succión nula. Dijimos que el suelo es más deformable que si tiene una succión aplicada, por lo tanto tengo una pendiente alta, ¿no? Y voy a parar al punto Y.
Y supongamos que luego, llego al punto Y, produzco un secado hasta esa succión de 124 kPa. Ese secado lo que va a producir es una pequeña retracción del suelo y voy a terminar en el punto Z. Ahora, lo que hice fue carga del suelo saturado y secado. ¿Qué pasa si invierto el orden? ¿Qué pasa si hago el mismo secado primero y después la carga? Entonces, si hago el mismo secado, también produciría, desde el punto B al W, produciría una pequeña retracción. Luego la carga, pero la carga, dijimos que es menos compresible el suelo con más succión. Entonces, iría por un camino como el 2. Y terminaría en el punto X. De hecho, exactamente lo mismo, pero en orden inverso. Y el resultado es completamente diferente, ¿sí? Entonces, eso demuestra que el suelo tiene esa memoria del camino de tensiones. Por lo tanto, ¿esto qué significa? Que necesitamos un modelo elastoplástico. Si no, esto es imposible de modelar. La siguiente, Alejo, por favor. Bien, entonces la idea fue generar un modelo elastoplástico, digamos que primero ocupándose exclusivamente del problema volumétrico, ¿sí? Entonces tenemos ahí a la izquierda, otra vez, por ejemplo, un ensayo de compresión isótropa. En vez de tener relación de vacíos tenemos volumen específico, pero es lo mismo, ¿no? Saben, es 1 más la relación de vacíos, el volumen específico. Y tenemos el logaritmo de la presión aplicada, y entonces tenemos dos curvas. La celeste, que correspondería a un material saturado, una línea de compresión virgen del material saturado, y la naranja, que sería una línea de compresión virgen a una cierta succión S. Y dijimos que era menos compresible el material a mayor succión. Así que por eso explica esa posición relativa entre las dos líneas, ¿no? Entonces, si yo tengo una presión P sub 0 de preconsolidación, digamos, del material lo llevé primero a esa presión P sub 0, y yo arranco desde un punto como el A, estoy en una zona elástica del material. Entonces tengo esa compresibilidad capa elástica, que es la que gobierna esa primera fase, del A al B, ¿sí? Cuando llego a B, empiezo la fase plástica, de B a C, ¿sí? A una cierta succión aplicada S. Si en cambio, al llegar a B, mojo el material, me voy de B a C', ¿sí? Es la deformación de colapso. Y entonces, entre C, ahora, si yo quisiera ir de C' a C, tendría que secar, por un lado, subir la succión, y por otro lado, aumentar la carga. Si me voy al diagrama de arriba de la esquina superior derecha, entonces tengo ahí, ahora estoy viendo, digamos, el mismo gráfico que el de la superficie de estado, pero desde arriba, digamos. Estoy mirando succión, tensión, ¿no? Y entonces lo que tengo es, esa línea LC es la superficie de fluencia. Y ahí tengo todos los puntos identificados de lo que hice antes, ¿no? Si parto de A a B a una cierta succión, en B me encuentro la superficie de fluencia y la empiezo a empujar, aumentando la carga hasta C. Y si por el contrario desde B mojo, lo que hago es también empujar la superficie de fluencia hasta C', hasta saturar. Y genero la deformación de colapso. La superficie LC es por loading collapse, digamos, es la superficie que simula esos dos comportamientos elastoplásticos. Esta fue la idea original del BPM y necesitaba incorporar la parte desviadora. Y entonces esto se puede hacer de muchas maneras, pero lo que se hizo inicialmente y funcionó bien y se siguió usando es acoplarle el modelo Camp-Clay modificado. Ustedes saben que la superficie de fluencia del modelo Camp-Clay modificado es una elipse, ¿no? Entonces esa elipse es la que ven abajo a la derecha. Digamos que el plano PQ se ve ahí, a succión 0 sería el del origen, la línea roja sería la elipse del Camp-Clay,
Y si voy aumentando la succión, lo que sucede es que la línea LC, donde está anclada esa superficie de fluencia, se va estirando, digamos, se va agrandando. Mi superficie se va agrandando. Eso me genera, digamos, una superficie de fluencia en esas 3 dimensiones del espacio de tensiones ampliado ahora, porque el tercer eje es la succión. Y tengo un comportamiento adicional que es, del lado de las presiones negativas, si se quiere, tengo también una línea que se llama P sub S, arriba a la derecha, P sub S, que es función de la succión, que me define está anclada, digamos, la elipse del Camp Clay del otro lado. ¿Y qué me hace esa otra línea? Me hace que me aparezca una cohesión, que es esa cohesión que yo veía en los ensayos al core, ¿no? A medida que aumento la succión, aumento la cohesión, esa capacidad de resistir tracción del material. La siguiente, por favor. Bien, y entonces eso es en resumen muy resumido, muy conceptual, lo que hace, ¿no? Y acá podemos ver, digamos, repasando, ¿no? Cuáles son las capacidades. Bueno, si yo tengo el gráfico en la parte mitad izquierda de la diapositiva, tengo arriba el comportamiento en un ensayo isótropo, isométrico. Entonces tengo trayectorias de compresión a diferentes succiones, S1, S2 y S3. S1 es menor que S2 y S2 es menor que S3. Y entonces abajo tengo el diagrama en succión, presión media. Entonces tengo la superficie LC. Entonces, hasta que toco la superficie LC, que es la superficie de fluencia, el comportamiento es elástico y cuando la toco empiezan las deformaciones plásticas, ¿no? Y me voy llevando la superficie LC hacia la derecha. Y si tengo, por el contrario, por ejemplo, parto del punto A y empiezo a mojar, la primera parte del mojado desde A hasta B, estoy hablando de la línea roja abajo, ¿no? Desde A hasta B, exacto, ahí donde estás marcando, de A a B, lo que tengo es un mojado en la zona elástica. El mojado en la zona elástica produce una pequeña expansión, ¿sí? Entonces pasa de A a B, se expande un poquito, y cuando toco la superficie LC, la empiezo a empujar y produzco las deformaciones de colapso, que son de reducción de volumen, ¿no? Y me llevo, arrastro la superficie LC hasta una nueva posición. Entonces el más se endurece, digamos, ya queda con esa nueva posición de la superficie LC y tiene una zona elástica más amplia. Y como expliqué antes, bueno, lo de la derecha, la mitad derecha de la diapositiva es lo mismo de antes, pero bueno, se ve abajo a la derecha cómo aparece, a medida que aumento la succión, aparece esa componente adicional de cohesión que me da la succión. La siguiente, por favor. Bien, y un comentario adicional. Este modelo BBM no se pensó y no sirve para suelos expansivos. Es decir, las expansiones o pequeños hinchamientos de los que hablamos siempre son moderados. Hablamos de limos o arcillas no expansivas. ¿Qué pasa si tratamos con un suelo expansivo? Bueno, mi amigo Sánchez, argentino, sanjuanino, que está en Houston, desarrolló su tesis justamente en ese tema por la modelación de la bentonita para las barreras que se usan en el almacenamiento de residuos nucleares. Y entonces ahí se incorpora la bentonita, como muchos suelos expansivos, tienen lo que se llama una doble estructura, es decir, tienen las pequeñas partículas de arcilla aglomeradas en agregados, y entre esos agregados hay una macroporosidad, pero dentro de cada agregado hay una microporosidad. Y la microporosidad, o la microestructura, se comporta de una manera y la macroestructura se comporta de otra. Entonces acá el concepto del modelo de Barcelona extendido a suelos expansivos es, además de la superficie LC que ustedes pueden ver ahí, se agregan dos superficies de defensa, que es esa franja inclinada, que la M es por microestructura, y entonces lo que hacen es, si yo aumento la superficie, voy hacia arriba a la derecha,
lo que provoco es una retracción. Entonces, la C es por contraction y al revés, la otra superficie de influencia, la que está por abajo de esa franja rayada, es por swelling, ¿no? Entonces, lo que provoco al humedecer es expansión. Y esas dos, digamos, esos dos sistemas de superficies de influencia de la microestructura y la macroestructura, que es la LC, pueden interactuar entre sí. Entonces yo puedo tener una expansión de la microestructura sin que se expanda la macro, y entonces puedo generar un colapso de la macroestructura por expansión de la microestructura. Bueno, eso para ampliarles el panorama, nada más, ¿no? Simplemente el comentario. No sé si sigue. ¿Otra más? Bien, y lo último que quería referir es, como dije, hay una serie de problemas, y en general es bastante habitual que cuando tengo suelos no saturados tenga que resolver los problemas de forma acoplada, es decir, resolver las ecuaciones que describen cada problema en forma simultánea. No siempre es así, es decir, trato de no hacerlo para no complicar mi modelo, pero muchas veces sí. Básicamente lo que tengo son problemas mecánicos, que es el verde que está abajo, hidráulicos, que es problema de flujo, y puede ser también problemas térmicos, si es el caso, ¿no? Entonces, el problema térmico es la conducción de calor, el flujo es flujo de agua y de gas, también puede ser, y el problema mecánico es el que ya conocemos, ¿no? Produce una deformación, por ejemplo, volumétrica o de corte o lo que sea. Y hay las interacciones entre esos problemas. Por ejemplo, el problema mecánico interactúa con el hidráulico porque me cambia la porosidad, entonces me cambia la permeabilidad del material. Y a su vez el problema hidráulico interactúa con el mecánico porque me cambia las tensiones efectivas o produce cambios de succión que cambian el comportamiento mecánico. Lo mismo puede pasar con el mecánico y el térmico, ¿no? Digamos, el problema mecánico me cambia, o sea, si hay un cambio de volumen, hay un cambio de porosidad y cambia las propiedades térmicas del material. Y si hay una dilatación térmica, también cambio el volumen del material, por lo tanto cambio el volumen de poros, etc. Y también interacción entre el problema térmico y el problema hidráulico, ¿no? Por ejemplo, el térmico cambiar la temperatura me cambia la densidad del fluido y la viscosidad del fluido. Si cambia la viscosidad del fluido y cambio la tensión superficial también, entonces si me cambia la tensión superficial me cambia la curva de retención, y si me cambia la viscosidad me cambia la permeabilidad, ¿sí? Por supuesto hablamos de cambios de temperatura importantes. Y a su vez el problema hidráulico, con un grado de saturación, digamos, variando el grado de saturación, me cambia las propiedades de conducción de calor. Bien, todo este esquema se puede resolver, sigamos con la otra, con distintos modelos. Hay distintos software, ahí cito algunos. Se puede resolver por elementos finitos, por diferencias finitas. Está el CodeBright de la UPC, que resuelve todos estos problemas. Está el IDRUS, está el SIGW. Algunos, no todos resuelven todos los problemas, pero bueno, hay diferentes software. Lógicamente la dificultad que tengo es alimentar esos modelos, ¿no? Es decir, necesito una serie de propiedades de los materiales, algunos son fáciles de obtener y otros no tanto, ¿no? Curva de retención, las permeabilidades, permeabilidad cómo varía con la succión, ya no es un valor de permeabilidad, la conductividad térmica, el calor específico, tortuosidades, propiedades mecánicas, todo eso necesito hacer los ensayos correspondientes para caracterizar el material, y además tengo que poner las correspondientes condiciones de borde al problema, ¿no? Que ya no serán solamente de desplazamiento, de carga o de presión o de caudal, sino que puede haber otras, ¿no? De temperatura, puede haber simulación de condiciones de lluvia, etcétera, etcétera. Siguiente, y creo que estaríamos. Bueno, y ahí están, en el caso del CodeBright, cómo están planteadas las ecuaciones de balance. Lógicamente, cuando yo uso el CodeBright, lo que uso es la parte que yo quiero resolver, ¿no? Entonces, la primera ecuación de balance es una ecuación de equilibrio de fuerzas, mi incógnita son los desplazamientos, después tengo balance de agua, y acá está incluida, el CodeBright tiene la particularidad de que las ecuaciones de balance están formuladas por especie, es decir, la ecuación de balance de agua incluye el agua líquida y el agua en forma de vapor, ¿sí?
Y entonces las ecuaciones de balance del agua me dan como incógnita la presión de líquido, ya sea positiva o negativa, ¿no? Como succión. El aire, la incógnita es la presión de gas. El balance de calor, la incógnita es la temperatura. Y el último es, si tengo solutos, también puedo tener balance de masa, o sea, puede haber transporte de masas, y por lo tanto hay un balance, y la incógnita son las concentraciones. Siguiente. Creo que terminamos. Sí. Bien, llegamos. Bueno, no sé si les parece, hacemos un descansito, vamos al baño, tomamos un agua. Oíme, Brillanti está Sí. funcionando fantástico, son 18:15 y no se Sí. te va a pasar por la cabeza decir resumidamente el aporte que le hiciste a la geotecnia. ¿Cuánto tiempo necesitas para hablar tranquilo la segunda parte? Se me fue un poquito el tiempo, te No diría. importa, Pero pensaba, nosotros estamos acá hasta las 9 de la noche. me van a faltar 15 minutos por lo menos. No, tranquilo, la de las 19 no es una barrera. O sea, el curso termina a las 21, ¿ok? O sea, tomate los 15 minutos ahora, te haces un mate, todos nos hacemos un mate, y 18:30 tomamos la parte 2. Y a todo el mundo le quiero decir que esta parte 1 es, digamos, fantástica. La parte 2 la hizo él, va a hablar el autor. Así que tenemos que escucharlo con infinita atención, por eso quiero que estemos todos descansados. ¿Te parece bien? 18:30 retomamos la parte 2. No sé, sí, perfecto. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Bueno, yo tengo la primera que es muy de orden práctico. Corre, sabés que Praxis es imposible, no hemos logrado nunca hacer que funcione en tensiones netas. Siempre termina siendo billo. Te pregunto, ¿corre Codebright? ¿Se puede hacer algún cálculo de ingeniería para una obra real que hay que construir en 3, 4, 6 meses? ¿Se puede hacer en Codebright? Sí, totalmente. Totalmente. A estas alturas corre. Corre y sin digamos, sin un operador de la UPC presente al lado tuyo, atado a la pata de la mesa. Sí, funciona, sí funciona. A ver, la interfaz es el Git. Sí. Entonces, no sé si están habituados a usar el Git. El Git no es muy amigable, no es de los más amigables, pero bueno, se deja. El programa en sí no es muy amigable por el hecho de que contiene una cantidad de leyes constitutivas, y cuando hablo de leyes constitutivas me refiero a todas las leyes constitutivas, es decir, la ley de Fourier de conductividad térmica es una ley constitutiva del Codebright. La ley de Darcy, obviamente. La ley de Fick para la difusión molecular, también. Además de todas las posibles leyes mecánicas. Es decir, es árido en ese sentido de entrarle. Pero una vez que uno le agarra la mano, funciona. Sí, funciona. Okay. Bueno. Es una pregunta de consultor, ¿no? Que vos te imaginarás. Tiene la barrera también de que es siempre transitorio. Siempre transitorio. No hay régimen estacionario. Nosotros, pero sobre eso yo tengo mi opinión también, que creo que los geotécnicos abusamos del régimen transitorio y hacemos los modelos en un régimen transitorio sin siquiera pensar si estamos autorizados, entre comillas, a hacer un régimen transitorio, o si eso es seguro, ¿no? Si es conservador hacer régimen transitorio. Estacionario. Es decir, usamos la simplificación del régimen estacionario muy alegremente. Pero bueno, eso es opinión aparte. Ok, bueno. Sigue siendo 18:30, así que el descanso va a ser de 13 minutos, ¿ok? Perfecto. 11 minutos. Corto la grabación, muchachos, para